saludarte. Primero quiero hacer un paréntesis para felicitarte. Sabemos que estás encabezando la barra mexicana Colegio de Abogados. Lo sabíamos desde hace días, pero ya que todo esto se ha hecho oficial y formal, nos da mucho gusto poder pues hacerte llegar nuestro reconocimiento, que creo que forma parte de ello, de un gremio que te reconoce tu labor, tu trayectoria y tu liderazgo. Y hoy al frente de la barra mexicana Colegio de Abogados en su capítulo San Luis Potosí. Sí. Enhorabuena, licenciado. Felicidades. Y qué honor para nosotros tenerte aquí. Al contrario, muchísimas gracias, y el privilegio es poder estar con ustedes cada jueves para poder platicar. Y muchísimas gracias. Ahora hablemos de lo que sucedió ayer. No solo esta irrupción en Palacio Nacional, sino lo que termina motivándola. Traemos años de espera y de rezago en saber qué sucedió con los 43 normalistas desaparecidos y sigue siendo hoy un tema de reclamo hacia el gobierno federal. A raíz de que sucede esto, surgen 20,000 versiones, ¿no? Que si fueron realmente asusados por la oposición, que si al contrario fue hasta un montaje por parte de la presidencia para distraer la atención de los temas importantes hoy para nuestro país. En fin, ¿tú cómo lo viste, licenciado? A ver, por supuesto que se pueden construir muchas versiones, como esta versión del montaje, como la versión de que efectivamente fueron o no asusados por opositores. Podemos decir mil cosas, todas son suposiciones. A mí me parece que independientemente de cualquiera de las razones o motivos que hubieran tenido estos actos para hacerse públicamente y ser utilizados, etcétera, lo que subyace en ellos es una grave crisis de Estado que no ha logrado resolverse. El hecho de que 43 jóvenes desaparezcan por la causa que sea, es decir, no importa si estaban vinculados al crimen organizado, si iban a viajes de estudios, si simplemente fueron víctimas casuales, lo que sea, la versión que sea, 43 jóvenes desaparecen sin dejar rastro. Me parece que es una situación que debe de poner en alarma a las autoridades federales, estatales y municipales en aquel entonces. Finalmente vemos que al día de hoy, después de todo el tiempo que ha pasado, hay un anciano enfermo preso, que es Jesús Murillo Caram. Han ido saliendo a quienes se les han atribuido responsabilidades porque no se les han podido demostrar. Sí. Tenemos como secretario de Marina al almirante Ojeda, que era comandante de la región naval en aquel entonces, y no estoy diciendo que esto signifique para él ninguna responsabilidad, pero sí debería de significar ser uno de los principales interesados en que esto se pusiera en claro, precisamente para poder salvar el honor de la Marina, si es que acaso no tuvo participación en esto. En fin, ha pasado todo ese tiempo y resulta que tenemos la misma versión que llevó a la cárcel a Murillo Caram, la que tenemos hoy. No tenemos responsables, nadie sabe qué pasó, nadie dice nada, y por supuesto que el presidente de la República se encierra en Palacio Nacional a seguir diciendo que le interesa más ir a buscar unos huesos a Panamá que buscar a los responsables de 43 jóvenes que desaparecieron, y lo cual está perfectamente documentado. Ahora, me quiero detener en varias cuestiones que han transcurrido en todo este tiempo. Entre ellos, este compromiso que estableció Andrés Manuel López Obrador con los padres de los normalistas de dar con la verdad real, incluso se le llamó para distinguirla de aquella verdad histórica de Jesús Murillo Caram. Y entonces se conforma este grupo multidisciplinario con representación pues de investigadores de diversos lugares del mundo que iban a llegar a México e iban a tratar de esclarecer los hechos. Y se va este grupo denunciando que el gobierno federal obstruyó su labor, que los invitó para esclarecer los hechos, pero que a final de cuentas no les dio la información. Así lo dijeron ellos y está por escrito en un reporte entregado a nuestro país. No solo eso, sino que acusan que efectivamente todo apunta a que hubo una participación del ejército mexicano en los hechos, en la desaparición de estos jóvenes, y que el ejército mexicano está siendo protegido no solo por las estructuras militares, sino también por el gobierno federal. Y apuntan directamente en ese informe a la cabeza del gobierno federal, es decir, a la presidencia de la República, que no han mostrado voluntad para esclarecer los hechos, para darles certeza de qué fue lo que sucedió o para darles elementos que les permitieran concluir con su trabajo de manera efectiva. Y se van justamente desencantados porque los invitaron a una cosa, los invitaron a partir un pastel y no les dieron los cubiertos, ¿no? No les dieron nada, las herramientas para poder trabajar, es lo que ellos acusaban. ¿Cómo deja esto al gobierno federal? Porque pudiéramos decir, no hombre, pues hicieron todo lo que pudieron y no dieron con la verdad, no hay elementos. Pero lo que dice el grupo multidisciplinario es, no nos dieron las facilidades
para hacer el trabajo que nos encomendaron. No les dieron ni pastel, ni siquiera. Sí, claro. Al pastel no les dieron ni siquiera el pastel. A ver, yo justamente mencionaba el caso del almirante Ojeda, y es un caso paradigmático. El almirante Ojeda, comandante de la región naval, es mencionado por este grupo de expertos independientes, justamente por esa situación de ser el comandante de la región naval, y mencionan concretamente a 2 o 3 funcionarios navales cercanos al almirante como involucrados en la alteración de la escena del crimen, donde encontraron finalmente alguna idea de que por ahí pueden haber ocurrido los hechos. Y justamente cuando se da a conocer este informe, el presidente de la República sale inmediatamente a decir que el almirante Ojeda es inocente. ¿Por qué? Porque es un hombre honesto. Es decir, el hecho de la calificación presidencial pareciera suficiente para que entonces no hubiera razones por las cuales investigar. No digo que tuviera participación, por lo menos si tuvo conocimiento, si recibió algún parte informativo que permitiera poder llegar a tener más datos para poder localizar dónde ocurrieron los hechos. El presidente de la República, claro, electoralmente funcionaba, ¿no? Se trataba de un hecho ocurrido en el gobierno de Peña Nieto, ocurrido con gente afín a López Obrador, porque recordemos que los señores Abarca, el presidente municipal de Iguala y su esposa, eran del mismo partido que el presidente, y que finalmente se les señala como responsables directos de los hechos, pero que tampoco han podido demostrar mayor culpabilidad. Y claro que jala como una promesa de campaña. El problema presenta 2 vertientes. La primera, que todo lo que tenga que ver con el sexenio de Peña Nieto, al presidente López Obrador no le interesa. Por alguna razón, por alguna obscura razón, vemos nosotros que la historia tiene un salto hacia atrás, hacia Felipe Calderón y de ahí para atrás. Pero no se menciona nunca Peña Nieto cuando estos hechos ocurrieron en el tiempo de Peña Nieto. Y en segundo lugar, vemos cómo esta promesa es incumplida porque de pronto se empieza a dar cuenta, quiero pensar que así fue, quiero pensar que se fue dando cuenta con el tiempo, que la versión que pudiera ponerse sobre la mesa más cercana a los hechos demostraba, tal vez, que Jesús Murillo Caram tenía razón, que efectivamente los hechos habían ocurrido así y entonces eso deshacía el discurso que él había manejado para poder justificar una promesa que le diera votos. Adicionalmente a esto, también se nos presenta una cuestión que debemos de mencionar en relación a cómo han evolucionado las investigaciones. Hace poco hubo un evento que fuimos testigos en un video difundido por medios de comunicación terrible, en donde vemos ardiendo cuerpos a cielo abierto y en donde de pronto se empiezan a escuchar voces que dicen, ah caray, no, que no podían quemarse los cuerpos así, y entonces pues, no nos dijeron que en Ayotzinapa era imposible que eso hubiera ocurrido de esa manera. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que no solo, Erika, se ha ocultado información, se ha generado información falsa, que eso también es una situación que tenemos en esto. Se ha tergiversado la información y tenemos a los padres de 43 jóvenes clamando justicia, de perdido para saber qué pasó, para tener memoria de lo que ocurrió. Claro. Y esto parece ser que la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y quienes tengan posibilidad de hacerlo, colaboran con el presidente para que esto no se dé. Ahora, el presidente acusa que es un grupo asusado, pero dime una cosa, en su momento él no los asusó. Es decir, no fue él quien los provocó para no creer esta verdad histórica y decirles, yo les prometo que yo les voy a dar una verdad real, que yo los voy a llevar a conocer los hechos. Y me llama la atención esto que dices, porque el último informe que se da por parte del gobierno federal, es decir, en el reconocimiento de a ver qué fue lo que pasó, efectivamente, la verdad es la misma que planteó en su momento la Procuraduría en ese entonces encabezada por Jesús Murillo Caram. Pero otra vez, el presidente esta mañana vuelve a insistir en que son grupos asusados, en que esto se trata de provocación a su gobierno, etcétera. Si nos lo permites, licenciado, vamos a escuchar lo que ha dicho apenas hace unos minutos el presidente con respecto a esta situación. Que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación. Pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación.
están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. La verdad es que... Bueno, pues es lo que dice el presidente. Tengo que hacer una pausa, licenciado, pero regreso para que platiquemos de esto, ¿te parece? Sí, cómo no. Estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal. Vamos al corte y regresamos. Valores. Somos unidad y esperanza. Somos paz y reconciliación. Somos trabajo y dedicación. Somos fruto de nuestra cultura. Somos solidarios. Y sobre todo, somos orgullosamente potosinas y potosinos. El PES está de regreso. Somos Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y dirigentes del PES. Qué bueno que a Patita le dieron el trabajo. Iba a ganar re bien. Ahora los jóvenes tienen más oportunidades. ¿Te acuerdas cuando el salario mínimo estaba en 80 pesos? Tan bajo estaba. ¿Ya se te olvidó? Acuérdate. No alcanzaba, viejo. El salario mínimo rompió un récord histórico. Nunca antes en México había subido tan justamente y a partir de 2024 cada mexicano ganará más por su trabajo. Acuérdate, el PT es la 4T. Hola, soy Maínez, Jorge Maínez, y sé que en San Luis Potosí ya conoces al PRI, al PAN y a Morena disfrazado del verde. Todos te han fallado. Por eso San Luis merece algo nuevo. Y lo nuevo es que tus hijos vivan sin miedo, con más oportunidades y empleos bien pagados, como en Jalisco y Nuevo León. El México nuevo necesita de la grandeza de San Luis Potosí. Soy Maínez y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maínez, presidente de México. Movimientos. ¿Y ahora de dónde viene, comadre? Ahí vengo de estar formada horas para cobrar mi pensión. Uy, no, comadre. Quiero fuera como usted. A mí todavía me falta mucho para eso. Pues ni tanto. ¿No ve que los del PRI ya quieren que sea a partir de los 60 años? Es que ellos siempre se han preocupado por nosotros. Yo por eso les doy mi voto, porque dirán lo que quieren, pero el PRI sí resuelve. Con ellos volveremos a vivir más tranquilas. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Esta elección tiene dos caminos: continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz. Hoy la esperanza nos pertenece. La esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle, miedo de enfermar, miedo de soñar. La esperanza de lograr entre todos y para todos un México sin miedo al éxito. Por un México sin miedo. Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la opción ciudadana. Yo estudié física, después hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Eso me llevó a ser parte del panel intergubernamental de cambio climático. ¿Impulsaste políticas ambientales? Sembramos 35 millones de plantas y árboles. Hicimos la planta solar más grande en cualquier ciudad. 2 plantas de reciclamiento de basura, que son las más grandes de toda América Latina. Ya no podemos pensar en el crecimiento económico si no pensamos en la sociedad o en el medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! La
La llamada de la ballena jorobada produce un sonido más alto que el de un avión y puede ser escuchado a 926 kilómetros de distancia. Las jorobadas y otras especies de las ballenas producen canciones al forzar el aire a través de sus cavidades nasales. Si bien tanto machos como hembras cantan, solo los machos cantan las canciones particularmente largas. Ya estamos de regreso y estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal de lo que sucedió el día de ayer con pues esta manifestación por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que terminan derribando la puerta de Palacio Nacional, una puerta de Palacio Nacional. El presidente insiste todavía el día de hoy en su rueda de prensa matutina que se trata de personas asusadas que tratan de hacer que caiga en provocaciones. ¿Qué hay de cierto en esto, licenciado? A ver, quiero pensar que cualquier persona que perdiera a su hijo en las condiciones en que lo perdieron estos padres y que tuviera las respuestas que ellos han tenido, por supuesto que traería una actitud provocadora, por supuesto que traería una actitud retadora después de que les han querido ver la cara durante tanto tiempo y que los han querido utilizar. A ver, para el presidente es muy sencillo y normalmente lo hace. Todo aquello que le significa una protesta es el movimiento de la oposición, los adversarios, los conservadores, quienes quieren causarle un problema, pero él no cae en provocaciones porque él está por encima de la ley y él decide por encima de la ley. Ayer hasta nombre y apellido le puso, dijo, Emilio Álvarez y Casa, el senador, es el que me los está usando. Lo que pasa es que Emilio Álvarez y Casa, recordemos que es una persona vinculada con la defensa de los derechos humanos, sí, que ha tenido una larga trayectoria en este sentido y que evidentemente yo creo que está haciendo lo que debe de hacer cualquier persona sensata que ve un grupo de personas que ha sido maltratado y vilipendiado como han sido los padres de estos jóvenes. Pero aparte, porque no tiene la visión en derechos humanos, ¿no? Que para la 4T, perdón que lo diga, pero es inútil, como Rosario Piedra Ibarra, que ha sido una piedra en derechos humanos. De los derechos humanos. Perdón. Y Emilio Álvarez y Casa ha tenido un reconocimiento internacional en materia de derechos humanos. Y no de este gobierno. Y no de este gobierno. Pero me quiero ir a una parte en la que él dice, fue una vulgar provocación. Ahorita lo dice el presidente, pero a todas luces es un decir, en provocar todavía más cosas de reacción en los propios padres. Si quisiera pagar esta historia, si realmente quisiera, pues ya ni siquiera le voy a poner el adjetivo de clarificar, si quisiera por lo menos tener tranquilidad en el cierre de su gobierno con respecto a este asunto, ¿qué tendría que estar haciendo el presidente? El presidente poco tendría que hacer, porque en realidad aquí lo que ha sucedido ya, a mí me parece, ha contaminado el asunto de tal manera que no va a haber la posibilidad de que un tribunal pueda llegar a resolver esto de ninguna forma. Lo que tendría que estar haciendo él, primero que nada, es darle la cara a los padres de familia y pedirles una disculpa. Claro. Eso es lo primero que tendría que estar haciendo. Sin duda. Tomar acciones tal vez de que se pudiera seguir investigando y todo le corresponde a la Fiscalía General de la República. Y si alguien del público sabe dónde está el fiscal, pues también que no lo pueda decir, porque si andamos preocupados que no sabemos de él desde hace mucho. Criogenizado tal vez, licenciado. Pues no sé, pero no sabemos de él hace mucho. Pero es la Fiscalía quien tendría que estar sacando adelante lo que es esa parte de las investigaciones. El presidente, con pedir una disculpa y dejar de encubrir, me parece que con eso haría bastante. Que es justo lo que le pedía el grupo multidisciplinario. Sean facilitadores, por lo menos no oculten, no protejan, no estorben, ¿no? Pero también algo que me parece fundamental es esta parte, a ver, conocer la verdad a estas alturas se vuelve cada vez más complicado y también lo decía el grupo multidisciplinario, decían, pues ya muchas de las pruebas a las que pudimos haber accedido o a las que debimos haber accedido han quedado difuminadas, va a ser muy complicado, pero tú lo decías bien, licenciado, por parte del Estado mexicano, por lo menos, independientemente del gobierno en turno y el que fue responsable, por lo menos acercarse a los padres y ofrecer una disculpa me parecería como la más mínima muestra de humanidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
Y a ver, incluso te voy a decir una cosa, Eric, aún teniendo pruebas, es decir, aún que ahorita surgieran pruebas, el asunto se ha manoseado de tal manera que nadie las creería, por muy sólidas que fueran. O sea, es decir, lo han manejado de tal manera que aún ahora, en este momento, con pruebas directas que pudiéramos llegar a tener, nadie creería la versión que en ese momento se diera. Por eso a mí me parece que una disculpa por parte del Estado tendría que ser una de las cuestiones que tendríamos que tener enfrente. Y quiero llamar la atención sobre algo que dijo Jonathan ahorita respecto a los derechos humanos. Los derechos humanos están reconocidos en tratados internacionales, están vinculados con la propia naturaleza del individuo, etcétera. Pero hay que recordar que tradicionalmente los derechos humanos y las garantías individuales eran consideradas como limitaciones al ejercicio del poder público. Es decir, en algún momento se llegaba a definir así a los derechos humanos y a las garantías individuales, limitaciones al ejercicio del poder público. Y en México los dos instrumentos que tenemos para poder lograr ese orden, ese respeto a los derechos humanos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Juicio de Amparo. Justamente dos objetivos a socavar por parte de la Presidencia de la República. Por un lado, poner a la señora Piedra en la comisión para tratar de inhibir las acciones de esta institución. Y por otro lado, el hecho de atacar al Poder Judicial, que es en donde se resuelven los juicios de amparo. El presidente de la República ha demostrado una actitud totalmente autoritaria y todo lo que pueda significar la defensa de los derechos humanos, él ha buscado la manera de poderlo combatir. Entonces, en ese sentido, eso que decía Jonathan es muy importante. No hay una vocación de derechos humanos, hay un desprecio por las personas, hay un desprecio por lo que ha ocurrido y me parece que no vamos a ver esa disculpa, por lo menos no en este gobierno. Y una polarización tremenda, licenciado, porque entonces ahora resulta que quienes defiendan la causa de los 43 normalistas son enemigos de la administración federal, son enemigos del gobierno de la transformación. No, pero eso está fácil, porque cualquiera que lo critique es su enemigo, entonces realmente pues ahí no hay mucha complicación para eso. Ni siquiera que lo critique, cualquiera que se atreva a diferir, ¿no? Ya se convierte en enemigo de la 4T. Y bueno, pues esto lamentablemente también está llegando en un momento de campañas. Ayer reaccionaron todos los frentes, ¿no? Del lado de la oposición, pues reclamando justamente que es esto quede esclarecido y evidenciando pues lo que había sucedido ayer en Palacio Nacional. Y del lado oficial, pues otra vez enalteciendo que se trata de golpeteos, de provocaciones, que se quiere dañar este gobierno, etcétera. Y a mí lo que me preocupa es cuál se supone que va a ser la postura que se va a seguir. ¿Qué va a pasar socialmente? ¿Nos vamos a olvidar de los 43 normalistas? Más allá de lo que tú decías, ¿no? De que fueron hijos, de que eran hermanos, de que eran personas, pues, el hecho de que una sociedad olvide un hecho como este, a mí me resulta muy preocupante, licenciado, porque entonces parecería que estamos dispuestos a dejar pasar cualquier cosa. Sí, claro, por supuesto, porque además en un entorno político como el que estamos viviendo, todo se banaliza y todo pasa a convertirse en algo que definitivamente solo está animado por la parte electoral y se pierde la importancia real de las cosas. Ahora, ¿y cómo nos lleva al origen, Porque recordemos que una de las versiones es que justamente las manifestaciones de estos jóvenes 43 normalistas hoy desaparecidos le estorbaban a un gobierno porque iba a llevar a cabo su informe y dijo pues que los quiten del camino. Y hoy, irónicamente, le estorban a un gobierno federal que busca la continuidad de su movimiento y entonces dicen que nos los quiten de enfrente, ¿no? A los que están pidiendo justicia, a los que se están manifestando en nombre de los 43 normalistas, que nos los quiten del camino, no nos vaya a ensombrecer la campaña. Qué cosas, qué irónico lo que estamos viviendo. Jonathan. A ver, perdón, es que me quiero ir con las imágenes, Erika, porque me llamó la atención que en todos los medios de comunicación, en los diarios nacionales, la imagen estuvo presente, la del portazo. Sí. En agencias informativas internacionales estaba la imagen de la camioneta de la CFE rompiendo la puerta de Moneda. Y yo le quería preguntar, licenciado, ¿había visto usted una imagen así de una irrupción a Palacio Nacional? Haya terminado como haya terminado, pero el tamaño de vulnerabilidad que tiene Palacio Nacional siendo la sede del poder hoy por hoy. No, fíjate que yo no tengo recuerdo de que algo así hubiera ocurrido. Y justamente eso es lo que ha llevado a construir la hipótesis de que esto podía ser algo armado. Hemos visto cómo rodean Palacio Nacional con vallas para que no se puedan acercar. Y entonces el hecho de que pudieran tener acceso fácil a una puerta secundaria de Palacio Nacional ha despertado esa inquietud.
Sin embargo, lo decía yo al principio, Jonathan, aún y cuando hubiera sido construido y hubiera sido falso, me parece que el efecto simbólico que esto tiene, esta reprobación que existe hacia el régimen actual, me parece que ni siquiera con esa intención se podía haber hecho. Licenciado Jorge Chezal, como siempre te agradecemos mucho que nos permitas analizar estos temas contigo y seguimos al habla. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Muy buenos licenciado. días.